Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Hoy tenemos charla de la agrupación astronómica, grupo de astrofísica y cosmología, y vamos a ver pues los modelos, el cálculo, los modelos físicos de uno de los entornos más hostiles y más alucinantes que puede haber en el universo después de los agujeros negros, que es el interior de las estrellas de neutrones. Con nosotros Fernando Híjar, que es miembro conocido, y bueno, le doy la palabra. Sabéis que la dinámica consiste en que Fernando da la charla, no le interrumpimos y luego al final pues habrá turnos de preguntas, quien quiera darla a través del chat o puede coger el micrófono si estáis online, y por supuesto los compañeros que estéis aquí en la sala pues luego podéis hablar y podéis preguntar lo que creáis conveniente. Si todo va bien, pues a eso de las 9 menos cuarto, 8:30, pues nos vamos y terminamos. Así que voy a compartir pantalla y dejo a Fernando con los mandos de la charla. Vale. Eso. Dale ahí. Y bájalo. Adelante. Adelante, Fernando. Bueno, pues buenas tardes. Me pongo aquí el agua, se me seca la... Hemos visto anteriormente objetos astrofísicos como agujeros negros, que decía Pedro, y también las estrellas enanas blancas. En astrofísica hay tres objetos de los que se sabe mucho más a través de las matemáticas que a través de la observación. Y este es el tercero que nos quedaba. O sea, de lo que más sabemos sobre agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas blancas es por cálculo matemático. Y nos quedaba este, que es las estrellas de neutrones. Entonces, con esto acabamos esta tríada de charlas, ¿no? Entonces, en las estrellas de neutrones voy a empezar, que es lo mejor, ¿no? Vamos a ver cómo son y cómo se forman, cómo se resolvió el misterio de sus características y qué predicciones podemos hacer sobre ellas y su entorno. Entonces, vamos a ir viendo ya. Primero hablaremos de las características. En esta charla va a haber un contenido matemático como en muchas, pero yo lo voy a ir pasando. Lo que sí sería muy interesante es que al final de la charla preguntéis lo más posible, cualquier cosa que no se entienda. Yo lo que voy a hacer es la parte matemática, la he recuadrado aparte, el que quiera puede entrar en ella y puede entrar en el modelo para ver cómo se ha deducido. Cuando me planteé esto hace 2 años, para preparar esta charla, traté de crear un modelo, porque los modelos para explicar las estrellas de neutrones son muy sofisticados, son modelos de un nivel matemático muy fuerte. Y yo me propuse intentar conseguir hacer un modelo que fuera riguroso con los principios de la física y que de una forma aproximada nos dé los valores que conocemos de las estrellas. Y más o menos yo creo que se ha conseguido. Entonces es un modelo que se puede entender por cualquier persona que ha hecho primero de carrera de ingeniería o de ciencias, pero que además es riguroso en conceptos y coincide sus resultados numéricos con los mejores cálculos que hay sobre estrellas de neutrones. Yo creo que es interesante por eso. Entonces, en la primera parte vamos a ver un poquito el contenido conceptual y en la segunda parte vamos a entrar en la parte de cálculo. Pero sobre todo en la parte de cálculo la iré pasando rápido y sobre todo hablaré de conceptos. Y el último tema, veremos a ver qué expectativa de zona habitable hay en estrellas de neutrones, lo mismo que vimos en enanas blancas, que es muy poca o ninguna, ¿no? Bueno, primero, una historia sobre estos objetos astrofísicos tan curiosos. Primero, en 1932, Chadwick descubrió el neutrón. Zwicky y Baade propusieron que las supernovas tipo 2 que podían formar ya conjuntos de neutrones, agrupaciones de neutrones, como se habían descrito 2 años antes. Pacini propuso que la emisión de radiación electromagnética y sobre todo Lewis y Bell detectaron el primer pulsar en cangrejo, en la zona de Cangrejo, que procedía de una supernova. Esta fue la primera observación que se vio de un pulsar en medio de una nube, aquí hay pues eso,
una nube de gases que veremos un poquito más después cómo se. Después, en el año 74, Taylor y Houston detectaron un pulsar binario y se comprobó que por relatividad general se cumplía la relatividad general, porque se observaba una deceleración de su velocidad angular de acuerdo con lo que la relatividad general preveía. O sea, la relatividad general prevé que cuando hay una emisión de ondas gravitacionales, que eran teóricas en aquel momento, no se habían detectado, pero ya existía la teoría sobre ellas, el pulsar tenía que ir perdiendo energía. Y se observaba que sí, que a base de medidas muy finas se veía que iba perdiendo energía de acuerdo con lo que se había calculado en la teoría de la relatividad. Con lo cual eso reforzó mucho los modelos de los pulsar y se vio que un pulsar lo más probable es que era una estrella de neutrones, como realmente es. Después, desde el 74 hasta el 2015, se fueron haciendo sobre todo medidas. Es una época en la que se empezaron a clasificar, se vieron que los estrellas de neutrones pulsaban, otras tenían un momento magnético altísimo y formaban magnétares. Y a partir del año 17, ya con toda la tecnología de ondas gravitacionales, se empezaron a observar colisiones en el 17 sobre todo, es la colisión más estudiada de estrellas de neutrones, en el evento del 17 de agosto del año 17, a través de LIGO y Virgo, y en el año 20 se hicieron ya cálculos muy finos, ya por relatividad general, de que la altura máxima de una montaña en una estrella de neutrones no podía superar los 2 centímetros. Esto es muy curioso porque estos cálculos son muy bonitos, además, de hacerlos. Y en el 21 ha habido una detección, que es este evento, un evento que ha sido de una emisión de gamma, un GRB. El GRB es Gamma Ray Burst, que es en esta fecha producido por una kilonova. Una kilonova es más potente que una supernova. Y entonces, a partir de esta fecha, es cuando se atribuyó que los colapsos de los magnétares, que eran estrellas de neutrones con un campo magnético, podían dar lugar a elementos por encima del hierro en la tabla periódica, que antes se atribuía solamente a las supernovas tipo 2, a las supernova tipo 2. Ahora se cree que la mayor parte de esos elementos, además de que la supernova puede contribuir, pero se deben más a colapsos de kilonovas producidas por estrellas de neutrones que a la supernova tipo 2. Actualmente en la Vía Láctea se han detectado unos 2000 y pico, esto lo preparé hace unos meses, quizás ahora hay algo nuevo, y en la nube de Magallanes, que es la galaxia vecina nuestra, pues entre las dos unos 2000. Tienen características muy curiosas. Entonces, la masa es aproximadamente, se halla entre la masa de Chandrasekhar, que es 1,4, y el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, que ahora veremos cómo se deduce todo esto, de 2,2 masas solares. No se conocen agujeros negros menores de 4 masas solares, es lo que se llama el gap de 5 masas solares. Esto se llama el gap de 5 masas solares en agujeros negros. Y esto es muy curioso porque se está trabajando mucho en por qué hay ahí un vacío de 5 masas solares hacia abajo, ¿no? Y una hipótesis no demostrada todavía, pero en la que se está trabajando, es que cuando la estrella de neutrones hay un estado intermedio todavía más compacto, que serían estrellas de quarks o de materia electrodébil, una especie de sopa de quarks y leptones, con 2 escalones más de degeneración previos al colapso del agujero hasta formar un agujero negro. De hecho, en los cálculos matemáticos que hay más finos sobre estrellas de neutrones, esto no lo contempla la charla porque sea un nivel bastante alto. Se ve que en el núcleo de la estrella de neutrones posiblemente exista una materia de este tipo, una sopa de quarks y leptones, o sea, materia muy degenerada en un escalón previo al colapso de agujero negro. Si se encuentra esta última, sería como ver el universo en el momento de 10 elevado a menos 20 segundos, o sea, bastante menos
sea, de más energía que la que se consigue con el HLC. El HLC no está llegando a ese nivel, está llegando a unos 10 elevado a 14 electronvoltios. Esto es menos todavía. Perdón, es más electronvoltios. O sea, esto sería ver el universo físicamente, sería detectarlo en momentos, fijaros, de 10 a menos 20 segundos. Es lo que se llama la época leptónica, que es quizás está la época quark, la época sería la época de gran unificación, es la anterior a la época de electrodébil. Sería verlo en la época de electrodébil. La temperatura de estos agujeros negros, en el momento que se forman, pero esto se sabe por cálculo, no se ha medido, es 10 elevado a 12 Kelvin. Pero a los pocos años disminuye muy rápido hasta 1.000.000 de Kelvin, porque por salida por proceso Urca. El proceso Urca es por emisión de neutrinos muy energéticos. ¿Por qué tiene este nombre? Pues fue muy curioso. Esto era Urca es un barrio en Brasil de Río de Janeiro. Y hay un casino y iban caminando, pues este físico ruso tan famoso. No me acuerdo. Con un físico brasileño entraban en el casino y estaban hablando de este tema. Y vieron que Urca es el nombre del casino, pero además en ucraniano, que era de este físico, significa ladrón, Urca. Y en el casino veían que entraba dinero y se les escapaba el dinero rápido. Entonces vieron que el proceso Urca era una pérdida de energía muy rápida, como del dinero, ¿no? Y era por emisión de neutrinos. Y lo llamaron proceso Urca por esto, por el casino de Río de Janeiro. Y después, una vez que llega a 1.000.000 de grados, ya disminuye muy lentamente por radiación electromagnética y casi se queda cercano a 1.000.000 de grados durante muchísimos años, porque emite muy poquita radiación. Si es un pulsar, emite más, pero es radiación de tipo gravitatorio, es por onda gravitatoria, pero electromagnética apenas emite nada. Si es magnetar, algo más, pero si no, no. La densidad, estamos hablando de densidades altísimas. En el núcleo 10 elevado a 18 y en superficie 10 elevado a 9, con una media de 10 elevado a 17. La presión interior es 10 elevado a 31 pascales, 10 elevado a 34. Pensar que la Tierra es 10 elevado a 11 pascales, o sea, es 1.000.000 de atmósferas, en el núcleo de la Tierra es 10 elevado a 11. El Sol es 10 elevado a 16. O sea, que fijaros, 10 elevado a 34, estamos hablando de una barbaridad, ¿no? Y la ecuación de estado requiere, para hacerla, de la relatividad general y de la teoría cuántica de campos. La vamos a construir nosotros con relatividad general y con cuántica sencilla, pero no llegamos a la teoría cuántica de campos. El campo magnético se forma por congelación, posiblemente, del campo de la estrella original y tiene valores de 10 elevado a 6, o sea, 1.000.000 de teslas. Daros cuenta que el campo terrestre que tenemos más o menos en España es de unos 40 microteslas. El campo magnético que genera un aparato de resonancia magnética nuclear en los hospitales son 3 teslas. Como mucho se está llegando a 5 teslas en esos aparatos, pero los normales son de 3 teslas. Aquí estamos hablando de 1.000.000 de teslas. En el caso de un magnetar llega a 10 elevado a 11 teslas. Eso que ponía en la Tierra son 50 microteslas como mucho, está entre 30 y 50. Y tiene tanta densidad que puede llegar incluso a formarse pares virtuales de la presión tan alta y la energía tan alta que llegan a tener sus partículas. O sea, se cree que en el núcleo se forman pares virtuales. La gravedad en superficie es 10 a 12 metros por segundo cuadrado, cuando aquí en la Tierra son 10, y una masa que cayera desde 1 metro de altura a la superficie del estrella de neutrones llegaría con una velocidad de 1.000.000 de metros por segundo. O sea, estamos hablando de 2 millones de metros por segundo. Estos son, pues multiplicado por 3,6, sería aproximadamente unos 7 millones de kilómetros por hora.
Y además en la caída se espaguetizaría lo mismo que ocurre con un agujero negro, por los cálculos que hay. El tiempo en la superficie se dilata aproximadamente un 80% respecto a un radio, de, a ver, esto no me deja verlo, a un radio en la estrella de neutrones de altura, aquí no sé. Bueno, comparado con la estrella de neutrones, con a una distancia me parece que era de unos metros, 10 metros me parece. Aquí, ¿cómo se forman? Aquí, evolución de las estrellas hasta llegar a una estrella de neutrones. Tenemos una gigante, lo voy a explicar sin leerlo, más o menos por las figuras, que es mejor. Tenemos que en una estrella gigante roja, pues tipo Betelgeuse, por ejemplo, la que tenemos en Betelgeuse o Betelgeuse, que llega un momento de que el núcleo se va aumentando el número atómico de los elementos que hay en la estrella hasta que llega al hierro. Como por fisión ya el hierro no puede dar una fisión energética más allá de él, porque está en el máximo ya de lo que es de efecto de masa, está en el máximo de efecto de masa, entonces el hierro ya lo único que hace es que absorbe energía para formar hierro, pero no puede seguir la fusión. O sea, perdón, no hay posible fusión a otro elemento. Y entonces se apaga, digamos, la estrella se apaga de golpe y colapsa. O sea, toda la estrella se derrumba toda sobre el núcleo de hierro y entonces al derrumbarse ocurre esta reacción nuclear. Los electrones que hay en la estrella, están muchísimos libres, más los protones que hay también, que se rompen en pedazos todos los núcleos en electrones y protones, colapsan y forman un neutrón y un neutrino. Un neutrino, con lo cual mantenemos el número leptónico y el número hadrónico y el leptónico, el bariónico y el leptónico. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sale el neutrino a muchísima velocidad. Son neutrinos de muchísima energía que salen, aunque los neutrinos apenas tienen interacción con la materia, pero sale una densidad de neutrinos tan alta y a tanta energía que acaba colapsando, que acaba impactando algo con la materia en una proporción muy pequeña, pero incluso la llega a desplazar y genera una onda de choque exterior. La salida de neutrinos salen a la velocidad de la luz, los neutrinos, pero con muchísima energía e interactúan algo con la materia. Y entonces se forman dos niveles, un nivel de materia colapsante y un nivel de una onda de choque que se expande hacia afuera. La onda de choque va saliendo, la materia se va contrayendo, se produce una inestabilidad de Rayleigh-Taylor, que es la formación de esta como una explosión, y entonces se fragmenta toda la parte exterior y sale en pedazos alrededor. Y esa es la figura, por ejemplo, del cangrejo que hemos visto antes. Esta es la figura que se forma, que son pedazos de materia colapsante que ha sido expulsada por la onda de choque de los neutrinos. Y nos queda una estrella de neutrinos y recibimos en la Tierra la emisión de neutrinos, como ocurrió en el evento de la supernova de 1998, se recibió una emisión y llegaron los neutrinos un poquito antes, unos minutos antes que la luz, cosa que sorprendió al principio, lo cuento como anécdota porque todo el mundo se sorprendió y decía, ¿cómo es que los neutrinos van más rápidos que la luz? No, lo que pasa es que los neutrinos no se entretienen en el camino porque no interaccionan con la materia y la luz sí. Entonces la luz tardó en salir desde el núcleo más que los neutrinos, porque los neutrinos apenas interaccionan y la luz sí, la luz tardó más, con lo cual esos minutos de retardo de la luz es por entretenimiento en la salida de la explosión, porque la luz sí que interacciona mucho más con la materia. Y de esta manera queda un núcleo que está aproximadamente entre 1,4 y 2,2 masas solares. Y se enfría, al principio se enfría rapidísimo por el proceso Urca, este que he comentado,
y después ya se queda en una temperatura de 1 millón de grados, alrededor de 1 millón de grados, que se va enfriando lentamente por radiación electromagnética. El primer enfriamiento es por salida de neutrinos de alta velocidad. Y clases de estrellas de neutrones, pues tenemos los púlsares, que son los que envían pulsos electromagnéticos, los magnetares, que hemos dicho. Después existen estrellas de neutrinos tranquilas, que no tienen apenas, se detectan en radiotelescopios en bandas ya de frecuencias ya más largas. Y después está el pulsar magnetar, de los que se conocen solamente 6, y algunas de estas estrellas son binarias, que las binarias se han estudiado mucho por colapso y a través de las ondas gravitatorias, porque acaban colapsando. Esta es la estructura y qué se ha podido medir. Porque claro, estas estrellas realmente, de lo que más se sabe de ellas es por cálculo matemático, pero algo sí que se ha visto. Se estudia mediante la emisión de radiación electromagnética que se ha recibido del pulsar del 97A, perdón, por las ondas gravitatorias que se han recibido en varios eventos desde el año 17 hasta ahora, y también por astrosismología. Con los telescopios que hay en órbita se puede llegar a ver, más que el punto en sí mismo, se puede ver un poco superficie. Y se han observado los modos de vibración que tienen los modos de vibración superficiales que llega a tener estos objetos. Para que os hagáis una idea, el Sol tiene 3 modos de vibración. En las estrellas de neutrinos se han llegado a detectar 5 modos de vibración. Y esto es muy útil porque realmente esto nos puede dar una estructura interna. Los modos de vibración enseñan mucho qué hay en el interior de ese cuerpo, lo mismo que se emplea la sismología para saber el interior de la Tierra. Entonces, ¿qué se sabe de esto? Bueno, sabemos que si tenemos una composición de hidrógeno en superficie y la temperatura fuera de 6 Kelvin, la altura y la altura de escala que tendría atmosférica, esto lo calculamos después para que lo veáis, ahora simplemente os pongo el dato, tendría una atmósfera de hidrógeno entre 3 y 9 milímetros. Esa es la atmósfera que tendría la estrella de neutrones. Tiene una corteza aproximadamente de unos 300 a 500 metros, compuesta de hidrógeno ionizado, helio y electrones sueltos, porque tiene suficiente energía para... ¿Por qué tiene esta energía? Pues porque es un pozo de potencial muy compacto y están ocupando los niveles más altos del pozo de potencial. Entonces, claro, aquí tienen mucha energía estas partículas, están ocupando niveles altos de un pozo de potencial y está a 1 millón de grados, con lo cual están ionizados. Aquí no hay moléculas, hay iones. Hay una corteza interna de 1 a 2 kilómetros compuesta por núcleos de hierro, neutrones y electrones. Tenemos un núcleo externo de unos 9 kilómetros compuesto por neutrones, este es el más grueso que hay, que están en estado degenerado y algunos electrones también degenerados. Degenerado quiere decir que estadísticamente, cuando tú tienes un grupo, se pueden acercar, pero no pueden acercarse más de lo que vamos a calcular ahora, de la distancia que nos va a decir la incertidumbre de Heisenberg, precisamente. Así es como se calcula. Y por otro lado tenemos un núcleo interno, y esto es un misterio que se está estudiando ahora mucho por astrosismología, que posiblemente, además de que haya neutrones degenerados de alta energía y una pequeña cantidad de protones y electrones, posiblemente haya un fluido de quarks, que incluso este fluido de quarks, claro, los quarks están tan apretados que no se sabe a qué neutrón pertenece el quark. O sea, cuando tienes los quarks todos tan juntos, no se puede asignar un lugar al quark pertenezca, porque un quark pertenece a un neutrón. Pero cuando están los neutrones tan apretados, ya no se sabe si el quark pertenece a ese neutrón o al vecino de al lado. Con lo cual, ¿qué significa esto? Pues que nos aparecerían también materia exótica, que sería un conjunto, una sopa de quarks
piones y kaones. Los piones son los mensajeros de comunicación entre nucleones, con lo cual van a estar allí también. Y los kaones básicamente es materia degenerada, también de partículas degeneradas, y materia exótica también. El enfriamiento, ya lo hemos comentado, pasa desde 10 elevado a 12 grados a 10 elevado a 6 rapidísimo por el proceso Urca, emisión de neutrinos, y después ya va poco a poco enfriándose desde los 1.000.000 de grados por radiación electromagnética. Vamos a dar unas pequeñas bases de cálculo para entenderlo. Bueno, aquí el que quiera entrar un poco en materia, explico cómo se deduce la indeterminación de Heisenberg. Es una deducción de tipo matemático, porque se puede hacer matemáticamente la deducción sin necesidad de física, que al final viene a decir que el producto del error que cometes en la posición de un objeto por su momento, el momento es la velocidad por la masa, no es del orden, no puede ser inferior a h barra. H es la constante de Planck y barra es dividido por 2pi. La constante de Planck reducida se llama. Entonces, esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar en los cálculos. Esto es muy recurrente. La segunda cosa que vamos a ver es la relación entre la energía y la temperatura de una partícula. Por el teorema de equipartición en física se deduce que más o menos podemos estimar que la energía de una partícula es aproximadamente igual a la constante de Boltzmann por la temperatura, con lo cual transformamos energía en temperatura. Y de aquí de estos dos conceptos, sacamos un tema en el que se va a basar todos los cálculos que vamos a hacer de estrellas de neutrones en el modelo este, que es la longitud de onda térmica de de Broglie. Es la distancia entre fermiones que puede haber de una masa, fermiones que tienen una masa m cuando están a una temperatura T. De uno y otro sacamos que, del principio de Heisenberg, sacamos que la posición por el momento es del orden de h barra. La energía es 3 medios de kT, o sea, que es esto que hemos puesto aquí, y la energía cinética, porque es energía cinética, es el momento al cuadrado partido por 2m, de aquí sacamos que el momento es raíz cuadrada de 3m kT. Con lo cual, de aquí directamente deducimos que la longitud de onda que va a haber en esa partícula, la longitud de onda de esa partícula, va a ser la constante de Planck partido por esto. Esta va a ser la base de los cálculos que vamos a hacer todo el tiempo. Aquí simplemente lo que es energía relativista también lo utilizaremos porque estas estrellas son relativistas. Simplemente saber que cuando la energía no es muy alta, la energía al cuadrado es igual a mc cuadrado al cuadrado más pc cuadrado. Pero cuando estamos hablando de altas energías, como es el caso de estrellas de neutrones, este sumando es muy pequeñito y podemos hacer que la energía sea igual a pc, porque el otro término queda despreciado. Y el otro tema que vamos a ver de cuántica es que una estrella de neutrones es un pozo, al final es un pozo de paredes infinitas, aquí lo he puesto de pared finita, pero en realidad sería más de pared infinita, donde se van apilando distintos niveles de partículas, entonces se van llenando pero por niveles, el pozo de potencial. Pero como el espacio es tan pequeño, porque el tamaño de esta longitud es el tamaño de la estrella de neutrones, o sea, unos 10 kilómetros, no es más, y hay una cantidad tan enorme de partículas, están en unos niveles tan altos, las últimas, que llegan a energías relativistas. Simplemente esa es la conclusión. Se van apilando energías, como hay tantísimos, porque es el tamaño del doble de una estrella, de protones del doble que una estrella, los últimos niveles son de tipo relativista, son energías relativistas. Simplemente este es el concepto. Aquí es estadística cuántica, pero no lo paso porque es... Y aquí entraríamos ya en la primera fase,
lo voy a pasar muy rápido solo para entender el tema, porque estas estrellas, esta es una fase por la que pasan las estrellas de neutrones muy posiblemente, se cree. Pasan por un colapso que al principio son no relativistas, porque los primeros niveles de llenado de la estrella de neutrones no son relativistas todavía, se llenan al final y son relativistas. En la primera fase no lo son. Entonces, aquí lo que he hecho es que la constante de Planck es igual a la posición por el momento y, bueno, llegamos a lo mismo, a la longitud de onda térmica de de Broglie, que ya la hemos visto antes. Y nos dice que la longitud a que pueden estar dos partículas de la estrella de neutrones es aproximadamente la longitud de onda de Broglie, porque es, digamos, menos que esto no puede haber. Entonces diríamos que la distancia entre dos neutrones para 10 elevado a 9 de Kelvin sería 10 elevado a menos 14 o 10 elevado a menos 15. Esto es el tamaño de un núcleo, este es el tamaño de un protón, para que os hagáis idea. Lógicamente, la distancia entre dos protones es el tamaño de un protón, pero aquí está deducido matemáticamente. Y los electrones son capturados por los protones y dan lugar a neutrones. O sea, si hay algún electrón libre, como hay protones que están por allí también sueltos, se transforman en neutrones, más neutrinos que salen disparados y son lo que emite la radiación Urca, que es lo que hemos comentado. Salen y con esto se logra el enfriamiento rápido. Aquí vamos a ver cuál es la densidad de partículas. Si hacemos un cubo aquí, un cubo de un neutrón rodeado de neutrones, tenemos que la distancia entre uno y otro es la longitud de onda de de Broglie, que la hemos calculado aquí. Entonces, la densidad es que hay un neutrón en un volumen V. ¿Cuál es el volumen V? Pues más o menos la longitud de onda de de Broglie al cubo. Esta es la densidad que hay. Hay uno en este cubo. Si seguimos con la explicación matemática, llegamos a que tiene una densidad de 10 elevado a 42 partículas por metro cúbico o 10 elevado a 45 según la temperatura. Y de aquí se deduce el momento por la expresión de Heisenberg que puede tener, de donde sabiendo el momento calculamos su velocidad porque sabemos la masa del neutrón y nos salen que las velocidades de los neutrones en esta fase inicial es de unos 5 millones de metros por segundo, que está muy lejos de ser relativista. Es decir, esta primera fase, cuando va colapsando la estrella de neutrones, no es todavía relativista. De aquí se deduce la ecuación de estado, pero como las estrellas de neutrones van a ser relativistas y no quiero saturar, digamos, a los que lo escucháis, vamos a pasar directamente a las relativistas. Porque esto el que quiera que me lo pregunte, porque está todo muy bien secuenciado la explicación, pero supondría una saturación para los que escuchan, ¿no? La cuestión está que estas estrellas de neutrones, las últimas fases, cuando están ya apretándose del todo, entran en un pozo de potencial de paredes infinitas, porque no se salen de allí, o sea, no tiene una barrera finita, sino es una barrera infinita, entran en niveles ya relativistas. Con lo cual, la energía que hemos comentado antes es igual a PC, más o menos, el momento por la velocidad de la luz. Con lo cual, la presión en física, la presión es la densidad de energía, por definición en física. Aunque se estudia en el bachiller, que es la fuerza que aprieta a una unidad de superficie, pero la mejor definición es la densidad de energía. Sencillamente porque el concepto de presión no es un vector, es un escalar. No tiene dirección. La presión la gente siempre la asocia con la dirección de la fuerza que lo origina, pero eso es en un fluido, la presión es un escalar. Solamente cuando se hace fuerza sobre un objeto sólido, la presión es un tensor, pero si es en un fluido, es un escalar. En cada punto hay una presión definida. Con lo cual, esta definición es mucho más útil porque no da lugar a equívocos de que son vectores. Entonces, hay una energía que va a ser PC, como hemos dicho aquí, que dividido por
el tamaño que va a ocupar ese neutrón, que es el cubo este, que es lo que hemos calculado antes, el arista del cubo que ocupa. Esta es la... entonces, haciendo los cálculos, pues sale que la presión es H por C por el número de densidad de partículas elevado a 4/3. Y esto es fundamental. Este exponente nos va a hacer que pasemos precisamente al límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov. Y esto hace que supere a las estrellas enanas blancas, precisamente en densidad, y que sea el escalón de presión más siguiente a las enanas blancas. Es una presión 100 veces mayor que las estrellas si fueran no relativistas. Entonces, estos señores fueron los que establecieron el límite, este es Tolman, Oppenheimer y Volkov, que calcularon que en una estrella de neutrones, en fase relativista, es decir, cuando la energía es igual a P por C, donde el mc cuadrado no cuenta porque es pequeñísimo comparado con P por C, o sea, en física de altas energías la energía es P por C, cuando trabajas con alta energía. Y en bajas energías es mc cuadrado, como sabemos, ¿no? En fase relativista, la velocidad de los neutrones es ya próxima a C, porque estamos en la parte alta del pozo de potencial. Y es probable que tenga pequeños pelos en la superficie muy pequeñitos. En 2004 se recibió en la Tierra un fuerte brote de rayos gamma, un gamma ray burst, del magnetar este que he nombrado antes, del 18... Ah, no, esto es diferente, perdón. Esto es diferente. Es un estrella de neutrones de este magnetar del SGR, sí, que desplazó 1 centímetro la placa superficial. Esto se estimó que se desplazó 1 centímetro la placa de superficie de la estrella de neutrones y produjo un 14,5 a distancia de 14,5 kiloparsec, hizo un seísmo que se recibió en la Tierra y se desplazó 1 centímetro con cálculos. Esto no se ha visto, esto todo es calculado, pero las ondas que se reciben en la Tierra se corresponden con que el desplazamiento de 1 centímetro de la superficie del magnetar, para que veáis de qué energías hablamos. Y acabamos, este cálculo lo hemos hecho ahora mismo, que la presión en la estrella de neutrones, en el núcleo, lógicamente, es igual a H barra, o sea, la constante reducida por la velocidad de la luz, por la densidad de partículas, de neutrones, elevado a 4/3, y vemos que los niveles de energía más altos están ocupados a esta presión, en lugar de ser 5/3 como sería si las estrellas no fueran relativistas. Esto tiene una consecuencia importante y es que define precisamente la masa límite de las estrellas de neutrones. Es el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov en 2,2 masas solares, que es una constante universal, como vamos a demostrar ahora. Aquí está la demostración. Tenemos la estrella de neutrones aquí con su ecuación de estado. Cuando se habla en física de ecuación de estado es la relación entre la densidad y la presión siempre. O sea, una ecuación de estado es la relación, lo que relaciona la densidad con la presión de un objeto, de un sistema. Entonces, tenemos que como sabemos que la densidad es igual a n, que es el número de partículas por volumen, por la masa de esas partículas, que es la masa del neutrón. Esta es la densidad, que la hemos calculado antes. Y el número de partículas, entonces el número de partículas es esto, y tenemos que esta es la ecuación de la presión. De aquí sacamos que la presión es igual a una constante, que es esta constante universal, no en unidades naturales, por la densidad elevado a 4/3. Haciendo un juego de fórmulas aquí, simplemente sustituyendo una en otra, nos da que la masa que sale no depende de ninguna variable. O sea, que es una masa que son todo constantes universales, como vemos aquí. Y a esto es lo que llamó Tolman, Oppenheimer, Volkov, lo llamaron la masa límite que puede tener una estrella de neutrones. Aquí, fijaros, es pi, la luz,
H, la constante de gravitación, la masa del neutrón y pi de nuevo. O sea, a esto le añadieron un cálculo de relatividad general, que hay que añadírselo, que esto es muchísimo más complicado, y nos sale la masa de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que se ha intentado medir a través de las ondas gravitacionales en el evento del 17 de agosto del año 17, con LIGO y Virgo, en la colisión de dos estrellas de neutrones, y salió una masa total de 2,74 masas solares, que tenían el total del par que se fundió, formada por la colisión de no magnetars, de una estrella negra que no eran magnetars. Con este evento se calculó que la masa, a través de cálculos bastante complicados, la masa de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que estaba prevista entre 2 y 3, se calculó que se afinó más ya experimentalmente entre 2,1 y 2,25 masas solares, como la mejor estimación que tenemos hasta ahora. Ya estamos un poquito acabando, porque sobre todo quiero tener tiempo para preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma? Pues un poquito entrar en la formación, como hemos dicho antes, pero un poco más, la evolución. Formación de supernovas tipo 2 por evolución de estrellas masivas. Hemos visto en la página 5 que durante la evolución de una estrella masiva, entre 9 y 30 masas solares, genera una supernova tipo 2, antes de colapsar como estrella de neutrones. Vamos a ver qué características tiene este tipo de supernova. Se observa en las zonas H2 de los brazos de galaxias elípticas, donde más se ven estos eventos de supernovas tipo 2. La zona H2 es la zona de hidrógeno ionizado. O sea, las zonas, por ejemplo, la nebulosa de Orión, tenemos debajo del cinturón de Orión una pequeña zona nebulosa, que es una zona de H2, donde es formación de estrellas, que se ha hecho muy famosa ahora con el James Webb, que ha hecho fotografías muy buenas de esa zona. ¿Qué espectro tiene? Pues tienen un espectro con mucho contenido de hidrógeno y la supernova emite 10 elevado a 44 julios en unos 10 segundos, o sea, 10 elevado a 43 vatios, pero que es el equivalente al brillo de 1 millón de galaxias como la Vía Láctea. Pero claro, no se ve porque no emiten en luz visible, emiten en rayos X y gamma básicamente, con lo cual realmente la luz no se ve. O sea, se ve mucha luz, pero no 1 millón de galaxias, eso, porque la mayor parte de la energía está emitida en forma de neutrinos, que aquí se me ha olvidado ponerlo, rayos X y rayos gamma, con lo cual no se ve. Pero esto tiene importancia porque si este evento ocurriera cerca de la Tierra, pues puede arrasar la atmósfera, puede llevarse la atmósfera por delante. De hecho, ha habido algunas extinciones, como la del Pérmico, que una hipótesis, no se sabe muy bien segura que fue debida, la extinción del Pérmico, pero una hipótesis fue que fuera una emisión de rayos gamma de este tipo, de alguna supernova cercana. Ahora tenemos un evento que posiblemente puede ser, que es el caso de Betelgeuse, ¿no? De Betelgeuse, que se dice en inglés, o Betelgeuse en español. Que esa cuando explote, pues va a dar un evento de este tipo y lo tenemos relativamente cerca. O sea, con lo cual es un peligro potencial. Puede ser dentro de 100.000 años o dentro de 100 años, no se sabe. El modelo teórico de emisión de luz, el punto más problemático a explicar es la transferencia de energía de los neutrinos que salen a la masa. Hay mucho modelo de trabajo con esto, es donde más se está estudiando ahora. Porque no encaja, porque los neutrinos que salen no interaccionan apenas con la materia, pero ¿cómo pueden producir ese inmenso brillo y esa onda de rotura de materia que hacen, ¿no? Entonces hay un modelo que es el Convective Overturn, que esto se ha sacado sobre todo de oceanografía, ¿no? Es un modelo oceanográfico de advección atmosférica y oceanográfica también. Y se ha aplicado en el año 95 y se ha comprobado en la explosión de la supernova de 1987, que es la supernova más estudiada que ha habido. En este modelo se describe que la materia cae a velocidades supersónicas, formando una onda de choque de presión contra la esfera expansiva de neutrinos. En este choque se forman los elementos pesados al absorber la materia a los neutrinos.
Es un modelo de mezcla de capas convectivas que ha salido de la oceanografía, como decía yo. Como no se conoce totalmente la física de los neutrinos, este modelo sigue siendo provisional. Y esta es una de las explicaciones de que una parte importante de los elementos por encima del número atómico del hierro vengan del colapso de una supernova. Además de que también se ha añadido el choque de estrellas de neutrones, como otra segunda razón de formación de elementos superiores al hierro. Y la atmósfera, nos quedan solamente dos presentaciones, dos hojas más. Una es, ¿qué atmósfera tiene esto? Que hemos dicho que tenía una atmósfera de unos milímetros. Pues bueno, esto se puede demostrar en una estrella de neutrones, que hay unos gases, que es hidrógeno, que sigue la ecuación de los gases perfectos, con lo cual la presión es igual a la densidad, la masa partido por volumen es la densidad, que despejándola nos da que la densidad sería la presión por la masa molecular aquí, no atómica, realmente sería atómica, del hidrógeno o del helio, y partido por la constante de los gases perfectos por la temperatura. Como la ecuación hidrostática es que el diferencial de presión, la presión disminuye con la densidad, con la aceleración gravitatoria, en este caso de la estrella de neutrones, y la altura, esta es la ecuación hidrostática que tenemos, que se aprende en el bachiller, donde la G, la aceleración gravitatoria, sería la G por la masa de la estrella de neutrones partido por el radio. Esto era una aceleración gravitatoria de millones de metros por segundo cuadrado. Entonces nos sale esta ecuación, que es que la presión a medida que asciendes es la presión en superficie por el exponencial de la altura partido por una constante, que esta constante es esta. Y más o menos en todas las atmósferas de planetas o en las atmósferas de cualquier objeto, de cualquier astro, la troposfera o la zona activa de la atmósfera, las capas más activas, se corresponden con la altura, lo que se llama la altura de escala atmosférica, que es la H0, que es esta, que es la constante de los gases por la temperatura, por el radio del astro, partido por la masa atómica del gas o molecular, en caso de que sea una molécula, por la masa del astro y por la constante de gravitación. Y en la estrella de neutrones nos sale entre 3, si es helio salen 3 milímetros y si es hidrógeno salen 9. Es decir, estamos hablando de una atmósfera de milímetros en una estrella de neutrones. Que es lo que en la hipótesis que tenía una pequeña capa que había, pues aquí nos calculamos la capa. Y por otro lado, hacemos la pregunta, ¿puede haber cuando en el año 95 se descubrió el primer exoplaneta, Didimo, se pensó, unos años antes se había descubierto un planeta alrededor de una estrella de neutrones. Y se preguntó, ¿podría haber vida en ese planeta que orbita acá? Una estrella de neutrones es el colapso de una estrella anterior, que puede tener planetas y cuando colapsa los planetas quedan alrededor, ¿no? Entonces, vamos a ver si es posible, ¿no? Entonces, zona habitable, pues en una charla que dimos hace ya como 5 años también, se calculaba la zona habitable, que era cálculo de parámetros estelares, era esta la fórmula a la que llegábamos. Si queréis la charla os la paso, ¿eh? Se calculaba que la zona habitable, la de distancia de un objeto a una estrella, es esta, es decir, es la temperatura de la estrella partido por la temperatura del planeta. La temperatura del planeta la fijamos para que sea habitable en los 280 Kelvin, más o menos, o 300 Kelvin, por el radio de la estrella partido por 2 por el 1 menos el albedo, o sea, el grado de blancura del planeta, elevado a 1/2, ¿no? Y esto nos sale aproximadamente 3 unidades astronómicas. Es decir, que un planeta tendría zona habitable, considerando que la temperatura de la estrella de neutrones es 1 millón de grados, tendría que estar a 0,3 unidades
astronómicas. Esto es mucho más cerca que Mercurio del Sol. Mercurio del Sol ya sufre ya efectos de gravitación, de gravitación general, de relatividad general. Tiene un perihelio ya que se modifica por relatividad general. Entonces, este planeta, al estar mucho más cerca, iba a tener una desviación de perihelio gigante, una variación de perihelio grandísima. Pero además, iba a soportar fuerzas de marea muy grandes que provocarían la destrucción de su atmósfera. O sea, las fuerzas de marea se calculan por la distancia de Roche, y aquí no lo he puesto porque sería un poco complicar más, pero se calculan que destruiría prácticamente al planeta. Habría una precesión de perihelio muy alta, lo que he comentado, que si Mercurio ya la tiene, esta sería muchísimo más, pues estaría mucho más cerca, y esto provocaría variaciones térmicas muy grandes, la precesión de perihelio. Habría también acoplamiento de marea con temperaturas extremas en la superficie que diera la cara a la estrella neutral, y sobre todo que estaría sometida a brotes de rayos gamma, sobre todo en lo que son púlsares y magnétares. En estrellas más tranquilas menos, pero nunca va a haber mucha tranquilidad alrededor de una estrella de neutrones. Siempre vamos a tener campos magnéticos muy altos. Con lo cual, la conclusión es que es prácticamente inviable que haya vida en un sistema planetario, y se conocen varios, se conocen estrellas de neutrones con sistemas planetarios. Entonces se descarta que puedan tener vida. Y ya acabamos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una estrella de neutrones comparado con Vancouver. O sea, es el tamaño de una ciudad. Y a mí me gustaría ya, pues, preguntas sobre todo, porque eso es lo mejor. Sobre todo preguntas, es lo más importante. Esto es pregunta un poco rara. Nos has estado contando el resultado final de una estrella de neutrones en su configuración de física, como una estrella que tiene una atmósfera, una corteza, las capas interiores, pero fundamentalmente todas ellas están formadas por átomos de helio, o átomos de hidrógeno, o neutrones, protones, electrones. Eso como se mantiene unido y no sabes cómo todo. Gravedad. La estrella está colapsando, se puede entender, porque al final acaba sometido a una presión tremenda, que es la que produce la degeneración de los neutrones. Pero una vez que desaparece esa presión, al haberse producido la explosión, queda libre para poder moverse. Sí, pero esa degeneración se mantiene. Sí, la degeneración se mantiene, claro. Degeneración. Ya no tiene nada que le provoque. Es decir, ya podrían separarse. Pero si esa gravedad, lo que lo une es la fuerza de gravedad. Tan pequeña. Estamos hablando de que hay una fuerza de gravedad inmensa y no hay presión hacia afuera ninguna, apenas nada. La presión es hacia esto. Es una densidad altísima que genera esa fuerza de gravedad, porque claro, es decir, mantener dos protones o dos neutrones, aunque no tengan ningún efecto eléctrico, simplemente gravitatorio, mantener dos neutrones cerca sin que se separen solo por la gravedad que les atraiga hacia un punto. Hombre, no hay fuerzas eléctricas que repelan, es que no hay ninguna fuerza que repela. O sea, la única fuerza la única presión que mantiene es la presión de degeneración, porque no podemos violar el principio de Heisenberg. O sea, pues que claro, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que el efecto de la degeneración, que la hemos llegado a ella como consecuencia de unas presiones que al fin y al cabo han provocado que no tengan sitio donde moverse los electrones o los neutrones, por lo tanto se produce ese movimiento aleatorio fortísimo que produce la presión de degeneración, una vez que no existe ya presión exterior por las capas externas de la estrella. Pero es gravedad, o sea, la fuerza es gravitatoria, lo que mantiene es la fuerza. No sé si a lo mejor
quieres que veamos lo de la presión de degeneración. Creo que lo has explicado, porque hay una capa de centímetros de hidrógeno. Eso que comentas tú, sí que se produce. No hay una fuerza de generación en la capa externa, sí hay hidrógeno y Pero en el exterior. en el exterior es lo que se refiere. No, es decir, lo mismo que tú, en un proceso normal, que estás considerando en cualquier otra circunstancia de otra estrella o de un planeta, ahí hay una fuerza, vamos a llamarle, que son las que mantienen cohesionado el material, ya sea iónicas, o sean covalentes, o sean de la forma que sea, los átomos se mantienen unidos unos con otros. Sin embargo, en este caso, al no existir ese tipo de características eléctricas o de formación tan libres, los elementos, cada uno de los componentes, se van. Es fuerza de gravedad. Que los controle, dice, no, es solo la inmensa gravedad. Solamente. Que sea capaz de atraer a un neutrón para que se quede junto con otro neutrón. Solamente. Girando a la velocidad que gira una estrella de esa. Que van a un pisto impresionante. Sí, pero la fuerza de gravedad es gigantesca. Disparado. Todavía se hay algo que nos mantiene unidos, pero eso que están sueltos solo por gravedad, tenían que salir como perdigones, disparados por todos. Hombre, la velocidad que tienen es relativista, pero están dentro de un pozo de potencial mantenido por gravedad. O sea, el pozo de potencial lo hace la gravedad. De hecho, cuando colapsa es porque se le acaba la fuerza hacia el exterior y la única fuerza que queda es la gravedad. Se le acaban las fuerzas nucleares térmicas que mantienen la radiación hacia afuera. Y lo único que lo para es precisamente la degeneración. Si queréis, podemos ver un poco el concepto de degeneración, si os parece, o sea, porque creo que es interesante. No he entrado en él, pero a lo mejor me... Si hay más preguntas, si no... Digamos, lo que estaba diciendo María. Mariano, similar a lo que pasa con la gravedad. ¿No? La gravedad no permite que nada. Eso es. En un estado no tan grande como un agujero negro, pero es lo mismo. El agujero negro, el misterio es que allí la degeneración desaparece. Entonces ahí sí que ya... Sí, pero no sabemos cómo es la masa del agujero. Claro, o si es que hay dentro. Para empezar, no sabemos si hay dentro o solo hay superficie, porque curiosamente la entropía de un agujero negro sí sabemos que solo depende de la superficie, no del volumen. Cosa extrañísima porque en toda la física la entropía es una magnitud extensiva con el volumen, no con la superficie. En cambio, en un agujero negro solamente se relaciona, con lo cual hay hipótesis de que el agujero negro solo tiene fuera. Es una superficie de una cara, como le pasa a la banda de Moebius, ¿no? Que solo tiene una cara. Pues hay hipótesis que dicen que el agujero negro solo tiene una cara. No existe, el interior existe en nuestra imaginación, pero no en la realidad. ¿Cuál es el agujero, la estrella de neutrones más lejana que se ha detectado? Creo, no estoy seguro, esta contestación, pero creo que es en la nube de Magallanes. Creo, pero no estoy seguro. ¿Y a qué distancia está? Pues son, creo que son 2 kiloparsec, me parece. A ver, vamos, te lo voy a decir, sí. Más o menos, nuestra galaxia son 30 kiloparsec de diámetro. Pues la nube de Magallanes creo que son 20 veces más de 30 kiloparsec. 20 por 30, 600 kiloparsec. No, sí, yo lo agradezco, todo. No, vamos a ver. Los límites, son Sí. Perdona. se entiende cuando hablamos de sopor límite, es el tamaño al máximo que puede tener la estrella sin que pase un proceso de... Es decir, si la estrella es en su estadio final tiene más de 1,4 masas molares, acabará
vamos a llamar, entrando en el límite de tensión de receptor con una enana blanca. Y en el caso de que esa estrella, su estado final sea de más de 2,2, más de 2,5 masas solares, es cuando se generará o acabará con una estrella de neutrones. Ese es el límite final de la estrella, del tamaño, porque la estrella va perdiendo masa, y al final, si tiene más masa que eso, cuando... Del final, Ese sí. es el concepto del límite. Sí, sí. Eso, cuando hicimos la charla de enanas blancas, utilicé el mismo patrón. Si vais a ella, veréis que hice un modelo para poder explicar tanto enanas blancas como... Y la diferencia es que en la estrella enana blanca, el colapso lo controlan los electrones. Como el electrón, si vais aquí a la longitud de onda de de Broglie, que es la clave de todo el cálculo, y se deduce, fijaros qué deducción más sencillita, en 3 pasos. Si esto se acepta que es así, que es la indeterminación de Heisenberg, la energía, sabemos que es esto, de aquí deducimos rápidamente que la longitud de onda de de Broglie, que es la distancia que pueden estar 2 fermiones, ahora podemos entrar un poquito en por qué, porque eso no lo he tocado porque me parece un poquito más, pero podemos, ya que tenemos tiempo, podemos verlo. La longitud de onda de un electrón, de de Broglie de un electrón, como la masa del electrón es 1800 veces más pequeña que el neutrón, nos sale que la longitud de onda de de Broglie es la raíz cuadrada de 1800, inversa, el inverso. Con lo cual, la longitud de onda de de Broglie, la raíz cuadrada de 2000, que puede ser 15 o por ahí, ¿no? 15, 100 y pico. Bueno, pues la longitud de onda de Broglie es 100 y pico veces más la del electrón. Por eso es un primer paso donde lo primero que detiene el colapso son los electrones. Pero si sigue apretando la gravedad se hunde más y el segundo paso son ya los neutrones. ¿Por qué los protones no? Pues los protones no, primero porque reaccionan con los electrones y forman neutrones directamente. Y en el momento que se pierde el neutrino, ya esa reacción ya no tiene marcha atrás. O sea, porque esa reacción es reversible en función de que haya neutrinos. Pero como los neutrinos escapan, el neutrón ya se queda así, no pasa, ya se quedan, se congela la reacción. Aquí tenemos la reacción, esta reacción es reversible a una temperatura determinada, pero en el momento que el neutrino se escapa, el neutrón ya no tiene con qué reaccionar, ya no puede volver aquí. Con lo cual, la mayor parte de los elementos de lo que constituye esta estrella son neutrones, por ese motivo. Y su longitud de onda de de Broglie, pues serán, es que no he hecho el cálculo, pero serán unas 150 veces menos. No, la raíz cuadrada de 2000, por ahí. Pues por eso. O sea, unos 30, 40 veces más pequeña el apretón del neutrón que el del electrón. Eso es. Y quizás merecería la pena, porque esto no lo hemos tocado nunca, entender un poquito qué es eso de la presión de degeneración, porque eso mucha gente no lo entiende y merece la pena un poquito tener una primera visión cualitativa, por lo menos. Esto es lo que... Ay, perdón, aquí. He puesto esta página, pero vamos a comentarlo un poquito porque es muy ilustrativo y los que ya lo sabían y lo estudiaron en la carrera, pues así lo recuerdan. También es bueno. Tenemos 3 tipos de estadística en física. Cuando las partículas se pueden identificar, tenemos la distribución estadística de Maxwell-Boltzmann. Una partícula la puedes identificar cuando su distancia a otra es muy grande o cuando está en una red congelada. Una partícula que está, un átomo que está en una red, no se mueve de ahí. O un átomo que está muy separado de otro, como en el aire, tú puedes identificarlo, porque de una distancia de un átomo a otro, pues hay una distancia considerablemente grande, ¿no? Aunque realmente sean micras, porque estamos hablando de orden de micras, ¿no? Pero, bueno, de hecho, la distancia de las partículas del aire
es la longitud de onda del azul, por eso la atmósfera se ve azul, por ese motivo. O sea, pero estamos hablando de eso, el azul, que son 400 nanómetros, o sea, 4.000 astros, pues por ahí, esa distancia que hay entre partículas. Pero eso es muy grande comparado con el tamaño del átomo. Tenemos que el átomo o la molécula pues son 2 o 3 angstrom, mientras que la distancia de uno a otro, estamos hablando de 4.000 angstrom, o sea, una distancia de 4 frente a 4.000. O sea, son bolas que están muy separadas una de otra para el tamaño de la bola. Entonces, esas moléculas que están muy separadas para su tamaño, o bien están fijas en una red cristalina, se tratan desde el punto de vista de la estadística de Maxwell-Boltzmann, o sea, las puedes identificar. Cuando no puedes identificarlas, ocurre el siguiente fenómeno, y esto es lo que se llama estadística cuántica. Y esto, aunque sea un poquito pesado, pero merece la pena porque lo vais, es la base de muchas cosas en astrofísica, ¿no? Si tenemos una partícula, dos partículas que tienen una longitud, tienen un estado, una ecuación de estado phi, por ejemplo, o sea, que están representadas por una ecuación de estado y se intercambian una con otra, se intercambian, tú no las puedes, si están muy próximas, si están muy separadas, las intercambias y las ves, porque están a mucha distancia. Pero si están muy cerca, una de otra la cambias y no la ves. Has intercambiado una por otra, entonces no la ves. Entonces, ¿qué ocurre? Si una partícula se transforma en otra, o sea, la T es una transformación de que ha sufrido. Para describir una partícula siempre se utilizan los números cuánticos. Lo que en un objeto macroscópico se utiliza su posición y su momento, sabiendo de un colectivo macroscópico, sabiendo la posición de cada partícula y la velocidad que tiene, ya lo tienes descrito. Eso mismo en cuántica se traslada a los números cuánticos. Es decir, cada partícula cuántica tiene unos números cuánticos, son las cosas que identifican esa partícula, qué momento tiene, qué spin, qué velocidad, qué energía, o sea, todo lo que puedes decir está en los números cuánticos. Entonces, si tú cambias una partícula por otra, el número cuántico, los transformas. Entonces, si tenemos que transformamos desde un estado inicial a uno modificado, es decir, cambias la posición de una partícula por otra, y después esa partícula nueva la vuelves a cambiar otra vez en la anterior, has hecho la transformación 2 veces. Esta transformación vale transformación al cuadrado, esto es una matriz, o se hace también analíticamente por álgebra, por complejos, ¿no? Por análisis complejo, pero haciendo con matrices. La matriz al cuadrado vale 1, es la matriz unidad, perdón, la matriz unidad. Pero cada una de ellas puede ser más o menos. Cuando la transformación es más, es un bosón, y cuando es menos, es un fermión. ¿Qué le ocurre a los bosones? Que tú no los puedes cambiar, y al cambiarlos, esto es lo que se llama el teorema spin estadística, pues tú tienes que los spines son medios, son siempre fraccionarios en los fermiones, y los fermiones son los que no puedes juntar, porque en el momento que los quieres juntar, pues la transformación es nula. O sea, me parece que lo llegué a poner aquí lo demuestro. El teorema, el principio de Pauli, que no es un principio ya, se demuestra matemáticamente. Si existen dos fermiones con el mismo número cuántico, haces que la función de onda sea igual al menos la función de onda del otro, por ser fermión. Pero por lógica la función de onda es igual a sí misma. La única posibilidad de que la función de onda sea su propia negativa y sea igual es que sea cero. Es decir, una función de onda de un fermión no puede cambiarse por otra igual. O sea, no puede haber dos fermiones con los mismos números cuánticos, porque la función de onda de dos fermiones con los mismos números cuánticos es cero necesariamente. Con lo cual, tú no puedes nunca apretar dos fermiones para conseguir que tengan la misma posición, porque tendrían los mismos números cuánticos. Con lo cual, como no puede ser, pues es solo para las estrellas de neutrones o posiblemente las estrellas de quarks, que a lo mejor existen, que se está por ver, matemáticamente existen, pero nunca se ha detectado ninguna.
pero posiblemente en el centro de una estrella de neutrones haya núcleos de quark. Solamente esta anomalía ocurre en un agujero negro, donde realmente desaparece la materia ahí. O sea, mantienes la masa, pero violas totalmente la estadística cuántica. Violas el principio de Fermi, porque todas las partículas son indistinguibles en un agujero negro. Pero en una estrella de neutrones, no, en una estrella de neutrones se mantiene la identidad cuántica de cada partícula. Por eso se pueden apretar hasta que llegan a la longitud de Fermi, a la longitud térmica de de Broglie, que es la mínima para mantener la identidad de esa partícula y que se cumpla el principio de indeterminación de Heisenberg. No sé si me habéis seguido un poquito del tema. Sobre todo tú, que eres de derecho, no sé si... Pues me alegro mucho, sí. Una pregunta por redondear el tema. Y dentro del núcleo de la estrella de neutrones, donde hay un núcleo de quarks, ¿cumple esta distancia también de Broglie? Sí, pero aplicada a los quarks. Ahí hay que hacer un cálculo con la masa del quark. Claro. El tema del quark es que, claro, cuando estás en una sopa de quarks tan densa, no puedes identificar el quark a cuál pertenece, con lo cual la función de onda de cada partícula se diluye ahí. Tienes que ir a la función de onda ya del quark para identificarlo, ya no es la del neutrón. Fernando, en el cubo este de Broglie, Sí. ¿te secaría solo un neutrón? Defines así, es decir, mira, aquí Sí, tengo un pero neutrón. Y yo digo, si vas contando partidos de naranja, caben dos, ¿no? Porque tienes el propio del centro y luego octavos. Por aquí. Trocitos de... Dentro del cubo, caben dos. Bueno, pero el modelo que he hecho lo he querido hacer sencillo. Si vamos a un modelo ya fino, yo lo he querido hacer didáctico, porque si entramos en finuras se nos sobrepasa el tema. Sí. Hombre, aquí es lo más sencillo, es pensar que hay un neutrón y que la distancia al siguiente neutrón es la densidad, la longitud de Broglie. Pero fíjate que cuando haces todos los cálculos con esto, obtienes prácticamente los mismos números que cuando lo haces con una finura exquisita. O sea, quiere decir que el grado de error no es gigantesco con este modelo. Gluones aquí no pintan nada. Los gluones aquí no pintan nada. Porque los quarks son pequeñísimos respecto del tamaño teórico de la partícula. No, aquí... Y la masa también es muy pequeña para la masa de la partícula. No, muy buena pregunta, es muy buena. En principio, los gluones son intermediarios entre quarks, no entre neutrones. No sé si habéis oído la teoría de Yukawa, que es el que demostró la existencia de piones. La teoría de Yukawa se basa en el intercambio de piones entre los nucleones, entre protones y neutrones, o neutrones y neutrones, ¿no? Pero la teoría de Yukawa, cuando se ha profundizado en ella, se ha llegado a los gluones. Los gluones son los intercambiadores, son bosones que intercambian las fuerzas nucleares, pero entre quarks, los gluones. Cuando ya el quark ha formado el nucleón, ha formado el protón o el neutrón, lo que queda para relacionarse con el otro neutrón son son bosones residuales, que son los piones, pero no deja de ser, es como una fuerza de Van der Waals, que es una fuerza residual de la electrón. O sea, es una fuerza residual, es como la superficie de lo que queda del ruido que hay dentro del protón. No sé si me explico. O sea, dentro del protón hay una configuración energética brutal de gluones con quarks. Sí, pero a efectos prácticos es un todo junto. Pero en la superficie queda una especie como de resto de fuerza nuclear de gluones que a efectos prácticos de cálculo se transforma en piones. O sea, un pión al final son dos quarks que forman un bosón porque es un quark con un antiquark, un pión. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más?
¿Se puede recordar lo que has dicho? ¿Qué relación tiene la oceanografía? Sí, sí, con sí, los elementos masivos. sí, muy interesante, sí. Este es el modelo que se empleó, porque una de las cosas que no se llegaba a entender era... Espera, una cosa que no se llegaba a entender era por qué había una interacción tan potente que se veía en la formación, sobre todo en la supernova 1997A, se vio, porque esa se detectó muy bien en muchos observatorios a la vez, y se vio que había, digamos, una... espera, que voy a beber agua. Se formaba un choque de frentes que formaba una inestabilidad del tipo que he contado antes, de Taylor-Rayleigh, ¿no? Es la inestabilidad. Entonces, en física de fluidos, sí, te lo cuento porque es que va en línea. En física de fluidos hay dos inestabilidades muy importantes que se ven en la atmósfera y en el océano. Es cuando chocan dos capas de forma horizontal una con otra, de dos fluidos, y eso a veces en las nubes vemos, no sé si habéis visto nubes que parecen rizos, que es como si fuera olas del mar que hay en la atmósfera. Esa es la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, que es cuando dos superficies de dos fluidos distintos roza una con otra. O, por ejemplo, en las olas del mar. Las olas del mar roza un fluido, que es el aire, contra otro fluido, que es el agua, y forma la forma de olas. Eso, si veis, algunas veces se ve poco, pero si ponéis inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, veréis unas nubes rarísimas, preciosas. Pues esa es una inestabilidad. Después, otra inestabilidad de fluidos es cuando un fluido, en lugar de ir rozando en superficie uno con otro, choca uno con otro. O sea, hay una advección que se llama en meteorología, cuando un fluido trata de penetrar a otro. Entonces se forma una inestabilidad no desde Kelvin-Helmholtz, sino es de Taylor-Rayleigh, que es la que hemos dicho aquí. Y esa tiene unos patrones de comportamiento. Entonces, esa inestabilidad se observa mucho en oceanografía, en las capas, cuando suben de zonas del fondo del mar. Por ejemplo, en Chile, donde está la corriente está fría que baña las costas de Chile, hay mucha pesca donde se forma el Niño, ¿no? Dices, el Niño. ¿Qué es el Niño? Pues que cada 3 o 4 años no había pesca, porque hay una pesca riquísima, porque hay una salida de agua por la inestabilidad esta de Rayleigh, Taylor-Rayleigh, y sube nutrientes de aguas frías hacia las capas calientes y se forma esta inestabilidad. Y entonces se sugirió que ese choque de ondas parecía que tenía el patrón de este tipo de inestabilidad. Entonces se empezó a estudiar y se estudió el fenómeno este de convective. Es una convección realmente, es una convección que trata de un fluido, de penetrarlo a otro. Y entonces se estudió mucho con esta supernova y parece ser que encajaba todo con que era el patrón este de ese tipo de inestabilidad, de un fluido que trata de penetrar en otro. Eso en oceanografía sobre todo es en la corriente de Humboldt, que en las costas de Chile sube, hace un ascenso, hay una pesca riquísima en la zona de Perú y Chile, precisamente porque la corriente de Humboldt accede a las zonas altas y mete agua muy fría del fondo en las partes altas. Y este es el patrón de oceanografía que se utilizó. Bueno, las 9:05, un aplauso para Fernando. Y ya lo dejamos aquí hasta el mes que viene. Muchísimas gracias. Si queréis esto, me lo pedís, ¿eh? Sí, tiene que te has empeñado en llamarla 1987-1997. Pues me he equivocado. Sí, sí. Fantástico. Sí, os hago. Sí.
¿Cómo salimos aquí? No, ya, deja cuando, yo lo hago con Skype. Ah, vale. Me ha gustado. Sí, y se ha enterado. Lo importante es Lo que. pediré por el chat. Sí. De Me todas formas, pedidlo todo lo que queráis. La física es muy complicada, ¿eh? Es muy complicada lo que hay ahí. Ahora ya probablemente lo pueda hacer esto